In this session, En esta sesión estudiaremos sobre la tribulación. Normalmente, cuando la gente usa ese término, se refiere a la semana 70 de Daniel. Permítanme decirlo de una manera diferente. Los últimos 7 años, desde el momento en que el templo esté en funcionamiento, hasta la segunda venida del Mesías y la derrota del enemigo. Alabado sea Dios por eso. Y el establecimiento del reino de Dios. Pero debemos plantearnos algunas preguntas porque no encontramos en ninguna parte de la Biblia que estos últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, no encontramos ningún pasaje en donde sean todos ellos llamados la tribulación. Y por tanto, debemos ser muy cuidadosos en lo que asumimos de la palabra de Dios. En segundo lugar, y lo he mencionado muchas veces, si encuentras un verso que demuestre que estoy equivocado, te estaría muy agradecido. Quiero enseñar las cosas correctas. Quiero enseñar las cosas con las que Dios está de acuerdo. ¿Qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice que aquellos que enseñan las Escrituras serán juzgados con más severidad. Al escuchar eso, me pongo a temblar. Pero simplemente no encontramos ningún versículo de las Escrituras del cual podamos discernir que los 7 años completos representan el derramamiento de la ira de Dios. Simplemente no es el caso. También hemos aprendido algo más, y esta será la tercera vez que acudo a este pasaje de las Escrituras. Y la razón es muy simple. Porque para muchos de ustedes, lo que se está enseñando es muy diferente a lo que han aprendido en otros lugares. Y a veces necesitamos escuchar algo, no solo una o dos veces, sino varias veces antes de que entendamos su propósito y sus implicaciones. Así que quiero comenzar con Apocalipsis, capítulo 13. Abran sus Biblias en ese pasaje de las Escrituras, porque allí veremos algo. Vemos que hay una bestia. Esa bestia, según casi todas las interpretaciones, representa el imperio del anticristo. No al anticristo mismo, sino al imperio del anticristo. Y lo que encontramos aquí es que esta bestia se levanta. Ahora, voy a hacer una pausa por un momento, porque en este momento está ocurriendo un ataque con cohetes aquí en Israel, en la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, me quedaré callado y les dejaré oír la sirena y, tal vez, algunas de las explosiones, espero, de la cúpula de hierro. Así que hagamos una pausa un momento. Ahí va una. there's Van two, 2. Van and there's 3. three. La cuarta fue quizás un poco más lejos, pero pude oírla. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, lo que vemos en las Escrituras es que habrá un imperio, el imperio del anticristo, que surgirá del mar. ¿Y recuerdan lo que dije anoche acerca de por qué este imperio sale del mar? El mar es turbulento. El mar es desorden. Y por tanto podemos esperar que el imperio del anticristo se levante en medio de una gran turbulencia e inestabilidad en todo el mundo. Y él traerá un orden falso, una seguridad falsa. Y luego leemos algo muy importante. Veamos esta parte que ya vimos antes. Ve conmigo al 5º versículo, donde dice: y se le dio a él
es decir, a ese imperio, una boca para hablar lo que llamaríamos grandes cosas, y también blasfemias. Y le fue dada autoridad, es decir, poder, dominio, por 42 meses. Recuerden esto que también dijimos en una sesión anterior. Vemos una consistencia en las Escrituras al tratar con la semana 70 de Daniel, pues siempre hay esa división que se expresa de maneras diferentes. A veces decimos 42 meses, otras veces decimos 3 años y medio, y otras veces damos el número de días, 1260 días. Creo que sería prudente que la gente respondiera a esta pregunta. ¿Por qué existe esa división entre la primera mitad y la segunda mitad, si todo se trata de la ira de Dios? ¿Por qué las Escrituras hacen consistentemente esa distinción y separan estos dos tiempos? Y aprendemos que, en la primera mitad, el imperio del anticristo tendrá autoridad para gobernar de una manera blasfema. Él va a blasfemar contra Dios y el nombre de Dios, es decir, el carácter de Dios y el tabernáculo de Dios. Recuerden que el tabernáculo está relacionado con la presencia de Dios. El imperio del anticristo no quiere nada de la presencia de Dios en su imperio. Y luego, en segundo lugar, también blasfemará a los que moran en el cielo. Y como ya hemos explicado, esto está hablando de aquellos que pertenecen al reino. Y el imperio del anticristo hará algo. No es un tiempo de derramamiento de ira, sino más bien de tribulación. Y la fuente no es Dios. La fuente de esta tribulación y persecución es el anticristo. Dice en el verso 7, y le fue dado, es decir, se le permitió hacer la guerra contra los santos. Y hay muchas personas que dicen, ¿sabes? La palabra iglesia aparece en los capítulos 2 y 3 19 veces, pero después no se vuelve a mencionar la iglesia en el libro de Apocalipsis. Esa es una declaración falsa. Un ejemplo, y hay otros donde no se nombra como iglesia, sino por este término, santos. Y en el Nuevo Pacto, cuando se habla de santos, se está hablando de los creyentes. No hay razón para suponer que estos santos sean santos de la tribulación. Ahora quisiera hacer la acotación de que en nuestra próxima sesión estaremos analizando la pregunta: ¿existen los santos de la tribulación? Muchos maestros dicen que sí los hay. Les mostraré que no es así. Bien, este imperio malvado, el imperio del anticristo, hará guerra contra los santos y, noten esto, los vencerán y se le dio autoridad sobre toda tribu, toda lengua, toda nación, es decir, todo grupo étnico, y todos los que moran en la tierra. Recuerden que estos son los que pertenecen a este mundo y no al reino. ¿Qué harán ellos? Todos aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida del Cordero, ese Cordero que fue inmolado desde la fundación de la tierra. Ahora, aquí tenemos una declaración muy amplia, porque dice que todos lo adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y no hay razón para creer que eso solo se refiere a los santos de la tribulación. Como dije, hablaremos sobre ese concepto de santos de la tribulación en una próxima sesión. Dice aquí que todos los que pertenecen al mundo lo adorarán a él, a esa bestia. Y finalmente vemos una pista importante en el verso 9, donde se habla de un grupo en particular. Dice en el verso 9, si alguno tiene oído, que oiga. Eso debería resultarles familiar porque para cada una de las 7 iglesias
En Apocalipsis capítulos 2 y 3 vemos una declaración similar. Es este verso, el verso 9 del capítulo 13, el que nos permite y nos hace entender que los santos son, de hecho, la iglesia de los tiempos finales, la iglesia verdadera, no un grupo de la tribulación. Y luego, ¿qué vemos? Bueno, vemos que Pablo habla sobre este mismo periodo de tiempo. Y revisaremos dos pasajes en los que Pablo escribe con respecto a las cosas de la tribulación. Primero, él está hablando a los que están en Tesalónica. En el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, él escribe estas cosas. Ve conmigo, por favor, al verso 3. Él les está hablando acerca de esta congregación que está sufriendo mucho. Él escribe: estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos. Recuerden que esto abarca hermanos y hermanas. Es una forma del nuevo pacto para dirigirse a los creyentes, a la verdadera iglesia. Él dice: como es apropiado, por cuanto vuestra fe crece enormemente, y el amor de cada uno de vosotros abunda entre unos y otros. Eso es lo que estamos llamados a hacer: crecer en la fe y demostrar esa fe mediante el amor unos por otros. Dice en el verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos entre las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Esa palabra paciencia tiene que ver con perseverar, tiene que ver con persistir y tiene que ver con vencer. Y usualmente se relaciona al sufrimiento por nuestra fe. Él dice: de vuestra paciencia y fe, en todas vuestras, y oigan esto, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Ahora, en el idioma original, esas dos palabras están en plural. ¿Por qué eso es importante? Bueno, estamos leyendo el capítulo 1 de Segunda a los Tesalonicenses y Pablo está hablando aquí a una iglesia a la que está alabando porque están sufriendo mucho, pero están persistiendo. Están pasando por persecuciones y tribulaciones y no han negado su fe. ¿Y qué dice a medida que avanzamos? Bueno, en aras del tiempo, déjenme parafrasear. Les animo a que no confíen en mi parafraseo, sino que lean toda esta sección. Me refiero a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, y tomen nota, versículos del 3 al 10. Y lo que Pablo está diciendo es esto: que Dios es fiel y justo, y Él castigará a los que los persiguen, pero también les dice que su disposición a persistir, a perseverar y a experimentar persecuciones y tribulaciones, Él dice que eso es apropiado porque proporciona una evidencia. ¿Evidencia de qué? De vuestra dignidad de ser hallados fieles para entrar al reino de Dios. Lean eso con cuidado en el verso 5. Y lo que Pablo está hablando aquí se refiere a que estas personas fieles están sufriendo. Y él dice al final: este Dios justo traerá su juicio justo para castigar y destruir a aquellos que los están castigando a ustedes. Y él dice que esto ocurrirá cuando el Mesías regrese. Y aquí estamos hablando de la segunda venida, porque se menciona el fuego, la ira encendida de Dios que se derrama sobre los que persiguen a los creyentes. Es interesante notar algo. Él habla de esta congregación que está sufriendo y luego responde a una pregunta. Y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estamos sufriendo? Porque ellos tenían una creencia falsa.
Pablo no les enseñó esto. Pablo les enseñó algo muy diferente, pero ellos creían que no debían sufrir, que no serían perseguidos. Y ahora están confundidos y cuestionan a Pablo y preguntan, ¿nos perdimos de algo? ¿Nos han dejado atrás? ¿Fue inadecuada nuestra fe? ¿Realmente no somos verdaderos creyentes, verdaderos discípulos? Eso es lo que esta congregación le está planteando a Pablo, y quiero que vean su respuesta. Ve conmigo también en 2 a los Tesalonicenses, pero ahora al capítulo 2. Para comprender el orden de los eventos con respecto al rapto o al arrebatamiento, este capítulo es primordial. Y lo triste es que a menudo simplemente lo dejan de lado o lo ven de una manera muy incorrecta. Escuchen lo que dice Pablo, capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses, verso 1. Dice, pero esa palabra en el idioma griego es la partícula dei y se trata de una conjunción para un propósito. Y ese propósito es unir dos cosas diferentes. Al terminar el capítulo 1, él hablaba de la segunda venida del Mesías, ese juicio de fuego, en el que Dios reivindicará a su pueblo al juzgar ese imperio malvado. Pero ahora está hablando de otra cosa, y esa otra cosa es nuestra esperanza bendita. ¿Cómo lo sabemos? Verso 1. Pablo dice, pero les rogamos, hermanos, que como dije es hermanos y hermanas. Él está hablando de los creyentes y dice, les rogamos, hermanos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿A qué venida nos referimos? Hay dos posibilidades. ¿Está hablando de lo que acaba de mencionar? La segunda venida del Mesías, con ese juicio de fuego de Dios para destruir al enemigo. ¿O está hablando del rapto o el arrebatamiento, cuando venga el Mesías, pero como vimos anteriormente, en la tercera sesión, según 1 a los Tesalonicenses capítulo 4, donde dice que nos encontraremos con Él en el aire y recibiremos nuestros nuevos cuerpos y estaremos con Él para siempre, inicialmente en el reino de los cielos. ¿Es de eso de lo que está hablando? Bueno, no tenemos que adivinar, solo hay que leer, porque allí lo dice. Verso 1 otra vez. Les rogamos, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor, Mesías Yeshua. Y esta es la parte importante. Y nuestra reunión en Él. Sé que en las Biblias no aparece esta preposición repetida, pero en el idioma griego esa palabra, y es la palabra griega epi, está antes del verbo, adjunta como un prefijo. El verbo es ser reunidos en, y luego el mismo prefijo aparece en forma individual después de ese verbo, para enfatizarlo. Lo que se enfatiza es que estamos siendo reunidos en Él. ¿Por qué eso es importante? Porque Él no está hablando aquí de la segunda venida. No habla de cuando Él regrese a este mundo, sino de cuando nosotros nos reunamos con Él. Si saben sobre la segunda venida, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, que cuando el Mesías regrese la segunda vez, en su segunda venida, los santos, tú y yo, estaremos con Él. Pero aquí nosotros somos reunidos en Él. Así que está hablando del rapto. Y luego dice en el verso 2, no se dejen mover fácilmente de su punto de vista, de esa mentalidad que ellos deben tener. Él dice, no se dejen mover fácilmente desde el punto de vista correcto, ni se turben. Y él dice, no dejen que nada los turbe, ni por espíritu, algún acontecimiento espiritual,
ni por ninguna palabra que alguien hable, ni por una epístola que supuestamente sea de nosotros, dice Pablo. Y aquí hay algo importante. Recuerden lo que hablamos en la tercera sesión. Uno de los términos para el rapto es el día del Mesías. Y necesitamos hacer una distinción entre el día del Mesías y el día del Señor. Ahora bien, si tienes una Biblia que sigue la versión griega del Nuevo Testamento de Nestle Aland, sepan que esa versión siempre elige el texto alternativo. Si hay algo diferente, se va con eso. Eso es una tragedia, porque la razón por la que se compiló el Nuevo Testamento griego de Nestle Aland fue para mostrar las principales diferencias en los manuscritos al compararlos con el Textus Receptus. La versión de Nestle Aland no debe usarse para fines de traducción, sino más bien para examinar diferentes manuscritos. En el Textus Receptus, que lo puedes ver en la King James o la Nueva King James en inglés, y en otras traducciones también, allí aparece el día de Cristo. ¿Y qué es eso? Es otro término, como vimos en el estudio anterior sobre la doctrina de la inminencia, donde hablamos de este término, el día de Cristo, el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos términos se refieren al rapto. Y Él nos dice algo muy importante. Él dice, no dejen que nadie los mueva de su perspectiva, ni por algún acontecimiento espiritual, ni palabras ni epístolas que supuestamente provienen de nosotros, como si el día del Mesías hubiera llegado, que ya está aquí. Lo que Él quiere hacer es decirnos lo que tiene que suceder. Este es un pasaje de la Escritura muy poderoso, porque lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. No crean que ustedes fueron dejados atrás. No piensen que su fe es inadecuada. No piensen que Dios los ha rechazado. No crean que no son verdaderos creyentes. Recuerden por lo que están pasando. Pablo los está alabando de entre otras congregaciones, porque ellos se mantienen fieles, ellos abundan en buenas obras y en amor mutuo, a pesar del hecho de que están sufriendo. Son perseverantes, son persistentes, están superando obstáculos, están sufriendo varias persecuciones. ¿Y qué más? La palabra de Dios dice, tribulaciones. Ahora quiero darles otro pasaje. Anótenlo. Hechos capítulo 14, verso 22. Lo que este versículo nos dice es esto. Nos dice que es necesario, que debemos tener ánimo, que debemos ser fuertes. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. No nos está diciendo que ese sufrimiento juegue un papel en nuestra salvación. Simplemente dice que la iglesia será perseguida significativamente antes del establecimiento del reino de Dios y del rapto de la iglesia al reino de los cielos. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y Pablo también dice aquí que no se dejen llevar por muchos que dicen, oh, él está hablando del día del Señor, porque no es así, ese no es el contexto. Eso no es lo que vimos en el verso 1. Ahora pasemos al verso 3. Él dice, no dejen que nadie los engañe en ninguna manera. Cuando miramos los últimos días, vemos que es un momento de fuerte engaño. Y si no estás comprometido con los propósitos de Dios y no basas tus creencias y tus acciones en la verdad de Dios, serás engañado. Una de las cosas por las que debes orar, y hablaremos más de esto en nuestra sesión final, es que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Y, por tanto, Él escribe aquí y nos advierte, no dejen que nadie los engañe
En ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá, ¿qué no vendrá? El día del Mesías, hasta que la apostasía venga primero. Esta es una escritura que nos dice claramente que la apostasía tiene que venir antes del día del Mesías, es decir, del rapto. No hay otra forma de interpretarlo, pero les contaré lo que hacen algunas personas. Ellos dicen, bueno, esta palabra apostasía solo significa partir. En cierto sentido, eso es parcialmente cierto. Y lo que quiero compartir con ustedes es que las personas a menudo son simplemente descuidadas. No dije que fueran malas personas o que no son inteligentes, pero a veces son descuidados. A veces no hacen la debida diligencia que el estudio de la palabra exige. Ahora, esta es la palabra apoistemai. Istemai significa estar de pie y apo significa lejos de. Y es por eso que si estás de pie lejos de algo, si te alejas de eso, puedes verlo como una acción de partida o salida. Entonces hay gente que dice, bueno, la apostasía es simplemente esa partida que en realidad se refiere al rapto. Eso es una tontería. ¿Por qué? Cuando la gente me dice que esta es su opinión, les digo, ¿dónde aparece esta palabra en las Escrituras? Y quedan estupefactos. Nunca han revisado ni estudiado cómo se usa esta palabra en las Escrituras. Pero si lo haces y miras, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 21, verso 21, ves algo. Ves que el apóstol Pablo está siendo acusado de herejía. Hagámoslo más específico. El apóstol Pablo está siendo acusado de haber partido o salido. ¿De salir de dónde? De alejarse de la ley de Dios. Él ha sido acusado, oigan esto, falsamente, de enseñarles a los gentiles que no tienen que tomar en serio las instrucciones de Moisés, los mandamientos de Moisés. Lo están acusando de eso. Así que significa partir o salir, pero salir de la verdad, salir de lo que es bueno. Les daré otro ejemplo del uso de este término en las Escrituras. Si nos fijamos en la enseñanza del Mesías sobre el divorcio, en Mateo 5, verso 31, ¿qué dice él allí? Él dice, han oído que fue dicho que si un hombre quiere divorciarse de su esposa, que le dé un certificado de divorcio. Ahora, en hebreo, esa frase sería Sefer Kritut. Sefer es un libro o documento, y la palabra Kritut viene de la palabra hebrea cortar. Así que está cortando o deshaciendo ese pacto. Pero lo interesante es que si miras eso en el idioma original, en el idioma que hablaba el Mesías, encontrarás que es esta misma palabra aquí. Él dice que le dé a ella una apostasía. ¿De qué está hablando aquí? Es una salida, un alejamiento de algo bueno. Verán, Dios nunca estuvo a favor del divorcio. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. A veces hay causas o justificativos bíblicos. El adulterio, por ejemplo. Pero siempre vemos en las Escrituras que un divorcio es salir o apartarse de lo que es bueno. Eso es lo que dice la Escritura y lo que dijo el Mesías. Entonces la apostasía en este versículo no puede referirse al rapto, porque el rapto es salir o apartarse de algo malo. ¿Qué es malo? Este mundo, para ir a un lugar bueno, al reino de Dios. Ese es el rapto. Pero la apostasía es partir, que en el caso de Pablo era partir de algo bueno, de la ley de Dios, para una desobediencia, para algo malo. Entonces la palabra apostasía no puede relacionarse con el rapto o el arrebatamiento porque significa salir de algo que es bueno. Y en general, la mayoría de las personas entiende que la apostasía se relaciona con salirse de la verdad de Dios y que esto ocurre en un número creciente de creyentes. Veremos un pasaje más adelante, no en este mensaje, sino más adelante,
en el que Juan dice que en los últimos días, por ese espíritu del anticristo, habrá muchos que saldrán o se apartarán de nosotros, es decir, de los verdaderos creyentes, y su partida o salida demuestra que nunca fueron de la fe. Si fueran de la fe, dice él, no se habrían salido. Así que esta palabra, apostasía, es cuando la iglesia entra en un tiempo de herejía, apartándose de la palabra de Dios. ¿Y esto sucederá cuándo? Sucederá antes del rapto. Por eso dije en una sesión anterior, al final de nuestro estudio anterior, que una de las cosas que debe suceder es la apostasía. Ahora bien, a la gente le gusta hablar de esta manera. Dicen cosas cuando estamos en desacuerdo y está bien que eso pase. Pero dicen cosas como esta: yo no estoy buscando señales, estoy buscando al Salvador. Cuando la gente le escucha decir eso a un predicador, ¡wow!, a la multitud le encanta. Pero, ¿es eso un versículo de las Escrituras? No, es simplemente una esperanza que alguien tiene. Ya no estoy buscando señales, pero el Mesías dice una y otra vez que estemos atentos, que vigilemos. Cuando miras esta escritura, dice, primero, antes de ese día del Mesías, la apostasía viene primero, y esa apostasía jugará un papel en la manifestación ¿de quién? La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que aprendamos algo aquí. La perdición es destrucción. Este hombre de pecado será destruido. Eso es lo que hace la pecaminosidad. Trae destrucción a nuestra vida. Así que vemos que la apostasía vendrá primero y está vinculada a la manifestación del hombre de pecado. ¿Y a quién se está dirigiendo Pablo aquí? A los creyentes. Entonces la iglesia verá a ese hombre de pecado, el anticristo, y luego, mira el verso 4. En el verso 4 tenemos algo que Pablo está describiendo, que es muy similar a lo que describe Daniel en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 36. Yo les sugiero firmemente que la abominación desoladora es un evento clave y que la iglesia lo verá. Muchas veces cuando estoy enseñando sobre este tema, les pregunto a las personas, y les he preguntado a estudiantes de seminario, ¿cuál es la abominación desoladora? Ellos saben que está en el medio de la semana 70 de Daniel, pero no saben lo que es. Y eso es un problema, porque Daniel nos lo enseña. Es mencionada por primera vez en Daniel capítulo 9, al final de ese capítulo, y lo único que hace es mencionarlo, no dice lo que es. Pero cuando entramos en el capítulo 11 de Daniel, se menciona 2 veces, una vez por su nombre, y la siguiente vez él nos dice qué es. Dice que habrá un rey, y búsquenlo ustedes mismos, Daniel capítulo 11, verso 36. Habrá un rey que hará lo que quiera hacer, y se opondrá a las cosas de Dios, y se manifestará por encima de todo lo que es de Dios o de adoración. Y esto es a lo que se refiere Pablo cuando escribe en el verso 4 estas cosas. Así es como sabremos con certeza quién es el anticristo. Leamos el verso 4. Él estará oponiéndose y exaltándose por encima de todo lo que se llama de Dios o de adoración, de modo que Él, ¿qué dice tu Biblia? No es en el templo. Si fuera la palabra templo, sería la palabra griega girón, pero no es esa palabra. La palabra girón es el templo en un sentido general. Puede referirse a cualquier parte del templo. Pero esta es la palabra neos. Está en acusativo, que es neón.
y esto se refiere al santuario, o más particularmente, al lugar santísimo. Así que esta es una prueba bíblica de que la iglesia verá al anticristo, y no solo a su imperio, sino a la manifestación del anticristo. ¿Y qué más? Entrará en el lugar santísimo. ¿Cuándo? A la mitad de la semana 70 de Daniel. Y él hará algo. Él se opone a Dios. Noten qué dice la Escritura. Él se sentará como Dios en el santuario de Dios, manifestándose a sí mismo como que Él es Dios. Aclaremos algo más. Una pregunta que suelen hacerme, y que es planteada de una forma muy interesante. La gente me dice, el anticristo es judío, ¿correcto? Y yo les respondo, ¿por qué crees eso? Y ellos dicen, porque el pueblo judío no lo aceptaría si no fuera judío. Bueno, este es el problema. Muéstrame el versículo de las Escrituras que dice que el pueblo judío aceptará al anticristo. Tenemos que entender algo. En Jeremías capítulo 13, verso 7, dice Etzerayile Jacob, que significa un tiempo de angustia para Jacob. De hecho, Daniel nos dice en Daniel capítulo 12, verso 1, que será el peor tiempo de sufrimiento, incluso peor que el holocausto, para el pueblo judío. ¿Y quién está persiguiendo al pueblo judío? El anticristo. ¿Y por qué lo está haciendo? Bueno, él habrá hecho muchas cosas aparentemente buenas para el pueblo judío. Construir el templo, permitir que haya sacrificios y ofrendas, dar seguridad y paz a Israel. Pero luego entrará y cometerá la abominación desoladora y dirá, adórenme a mí. E Israel no lo hará. La razón de eso, y lo hablaremos en nuestra próxima sesión, la razón es por esos 144,000 de Israel en el capítulo 7, que están sellados. Es porque ellos están sellados, y eso es una protección, es una identificación. Ese grupo se salvará de la ira de Dios. Pero eso no significa que Israel se salvará de ese tiempo peor de persecución, cuando 2/3 del pueblo judío serán ejecutados. Así que vemos aquí, en las Escrituras, que Pablo habla de la abominación desoladora. Se menciona en Daniel 9, una vez, en Daniel 11, 2 veces, y en Daniel 12, una vez. Se habla de que detiene las ofrendas y sacrificios en el templo. Mesías habló de eso en el discurso de los olivos, y hablaremos de eso si hay tiempo, más adelante, al final de este estudio. Y luego Pablo también lo menciona. Sabemos que tiene lugar exactamente a mitad de la semana 70 de Daniel. Y recuerden lo que les dije la sesión pasada. La semana 70 de Daniel son 7 años, y a la mitad está la abominación desoladora. Y luego Israel será sellada, esos 144,000 de las 12 tribus. Y vemos que después de eso, y hablaremos más de eso, después del sellado de Israel, ocurrirá el rapto. Y solo después de esos 2 eventos, después de la abominación desoladora, el sellado de Israel y el rapto, entonces y solo entonces comenzará la ira de Dios. Veremos que eso nos lo enseña el libro de Apocalipsis en un mensaje muy claro y conciso. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero concentrarme en 2 cosas. Quiero hablar de una falsa doctrina con respecto a este mismo capítulo 2 de 2 a Tesalonicenses, referente al que detiene. Este que detiene, el texto no nos dice quién es. Así que les pido algo. Nunca pregunten quién es el que detiene. No nos dicen quién es. Nos dicen lo que hace. Y permítanme traducir esto literalmente. Estoy leyendo del Nuevo Testamento en griego de la manera más literal.
Ve conmigo al verso 6. Dice, y ahora, el que detiene, ustedes conocen. Pero no es que conozcan su identidad, sino que ustedes conocen lo que está haciendo. Ustedes conocen por la retención de él para que se manifieste en su propio tiempo. Así que el que detiene al anticristo para que no se manifieste en el momento equivocado, en un momento que Dios no lo quiere. En el verso 6, leemos que ese que detiene es un sustantivo que es neutro. En griego tenemos sustantivos masculinos, también femeninos y neutros, 3 géneros. En el verso 6, el que detiene es género neutro, pero en el verso 7 es masculino. Noten lo que dice el verso 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que lo detiene, lo hace, ¿hasta cuándo? Hasta, y aquí viene la parte importante. Mucha gente dice cosas como esta. El que detiene, y quieren decirte quién es. No se puede saber quién es el que detiene. No se nos dice eso. Solo nos dicen cuál es su propósito. Y su propósito es impedir que el anticristo se manifieste. Y esta palabra, si la miras, simplemente dice que el que detiene va a hacer algo. Él estará fuera del camino. Literalmente es la palabra medio. Él se quitará de en medio de ese anticristo para que él venga y haga lo que tiene que hacer. Así que no habla del rapto de la iglesia, porque esta terminología simplemente habla de apartarse del camino. No está en la misma terminología que la palabra harpazo, que significa ser arrebatado, ser llevado de un lugar a otro. Eso es lo que no sucederá en el rapto. Y en el sentido más estricto, no se refiere, como algunos dicen, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser el que detiene, pero eso no significa que el Espíritu Santo vaya a dejar este mundo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. No puede simplemente irse. Él es omnipresente. Así que es capaz de hacerse a un lado y dejar actuar al anticristo. Pero esto no está diciendo que la iglesia sea quien lo detiene. Y déjame decir esto. No veo que la iglesia haga mucho hoy. No veo a la iglesia defendiendo la verdad y la justicia. No creo que la iglesia, en modo alguno, sea quien lo detiene. Bueno, ¿qué sabemos? Hemos visto algo. Vemos que la abominación desoladora sucederá antes del rapto. Asimismo, sucederá después de la apostasía. Y solo será al final de los primeros 3 años y medio, cuando ese que detiene, quien quiera que sea, se alejará o se apartará. Entonces y solo entonces, el anticristo cometerá esa abominación desoladora. Entonces lo que vemos aquí es algo que es muy importante, y es que cuando miramos la semana 70 de Daniel, lo que muchos teólogos llaman la tribulación, vemos que la palabra de Dios la divide en 2 porciones. En la primera mitad, el anticristo va a tener autoridad para funcionar, y usará esa función, usará esa autoridad para cometer la abominación desoladora. Y cuando sea rechazado, querrá perseguir a Israel, pero no tendrá éxito, y no podrá destruir a Israel ni a la iglesia, porque habrá ese remanente de Israel y habrá esa iglesia triunfante basada en las promesas de Dios, que será perfeccionada, como vimos en Filipenses capítulo 1, verso 6, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor el Mesías, otra referencia al rapto. Quiero concluir esta sesión mirando algunas de las palabras del Mesías y quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué
Las personas creen que estos pasajes que vamos a leer, ¿por qué quieren torcer las Escrituras y decir que esto tiene que ser sobre un tiempo anterior o quizás sobre los santos de la tribulación? Ve conmigo por favor a este último pasaje, libro de Marcos, capítulo 13. Evangelio según Marcos, capítulo 13. Comencemos a leer desde el versículo 5. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 5, que dice: Y Yeshua comenzó a responderles, y que dijo: cuidado. Esta es una palabra de perseverancia. Esta es una palabra que puede significar estar atento y ser muy perceptivo sobre lo que está sucediendo. Estamos llamados a vigilar. Y cuando estas cosas que mencionó comiencen a suceder, sabremos que nuestra redención, es decir, esa victoria, ese cambio de reino que tendrá lugar con el rapto, está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí es cuando deberíamos tener esa expectativa segura de que esa promesa está cerca. Él dice: cuidado que nadie los engañe. ¿No es interesante? Cuando lidiamos con los últimos días, una y otra vez, tanto el Mesías como Pablo y Pedro nos advierten: no se dejen engañar. Y mi preocupación es que hay muchos creyentes bien intencionados. Son salvos, sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, no tengo dudas. Pero serán engañados en los últimos días porque creyeron en falsas doctrinas. Él dice, en el verso 6, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy Él. Hablamos de esto en otra sesión. Y engañarán a muchos. Otra vez se hace énfasis en el engaño. Dice que habrá dolores de parto, guerras y rumores de guerra. ¿Y qué dice él? No se turben. Él no está hablando aquí a santos de la tribulación. Él está hablando a sus discípulos. ¿Y cómo debemos entenderlo? Como los discípulos que estarán vivos cuando estas cosas sucedan. Él dice: porque estas cosas deben suceder, pero el fin no es todavía. Verso 8. Porque nación se levantará contra nación, es decir, grupo étnico contra grupo étnico, y reino contra reino, que es país o nación contra nación. Y habrá terremotos en varios lugares, y hambrunas. Y usa una palabra diferente: disturbios. Habrá muchos disturbios en este tiempo, porque este es el comienzo de los dolores de parto. Y dice en el verso 9, pero ustedes estén alertas, porque los entregarán a los concilios y serán azotados en las sinagogas. Ahora, este es el problema. La gente escucha eso y no entiende el lenguaje. Piensan en las sinagogas como un lugar de culto judío. Pero la palabra sinagoga no es hebrea, es griega. Y si haces un buen estudio de la historia de las sinagogas, encontrarás algo. Encontrarás que los griegos, cuando gobernaron Israel, construyeron sinagogas, pero ellos no construían lugares de culto judíos. Sinagoga viene de dos palabras: sin, que significa con, y ago, que significa reunirse. Así que son lugares para asambleas. Eran como centros comunitarios. Y lo que sabemos es que estos centros comunitarios se usaban para muchas funciones. Pero en los días de mercado, la comunidad judía en Israel los usaba para la lectura de la Torá. Es por eso que en los días de mercado, lunes y jueves, la Torá se lee públicamente y, por supuesto, también en Shabbat. Entonces, cuando dice que serán golpeados en las sinagogas, no crean que quiere decir que seremos golpeados en lugares de adoración judíos. Está usando un término que los lectores en ese entonces entenderían. Estos eran el centro de administración de los griegos. Eran centros comunitarios. Y se utilizan para una variedad de propósitos. En los últimos días, los centros comunitarios, las oficinas gubernamentales, participarán en esta persecución.
Y él dice, también comparecerán delante de reyes por mi causa, para testimonio a ellos, pues el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los arresten y los entreguen, no se preocupen de antemano ni determinen qué van a decir, sino que lo que les sea dado en esa hora, eso hablarán, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Una vez más, no hay razón para pensar que estos son santos de la tribulación, y en nuestro próximo estudio vamos a hacer la pregunta, ¿en verdad la Biblia revela santos de la tribulación? Y la respuesta será no. Él dice en el verso 12, el hermano traicionará al hermano a muerte, y el padre a su hijo, e hijos se levantarán contra los padres y harán que los maten, y serán odiados. No solo los santos de la tribulación, sino a lo largo de la historia de la iglesia, esto ha sido cierto. Nos han odiado, pero en los últimos días ese odio crecerá. ¿No ven que eso ya está ocurriendo en todo el mundo? Él dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persista, es decir, el que persevere, el que venza, y este es el mensaje principal del Mesías a esas 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. No les dice, no se preocupen por nada, porque antes de que se ponga difícil serán removidos. No pasarán por ninguna tribulación. Eso no es lo que dice. Él dice, no he encontrado tus obras completas, y los llama a arrepentirse. Y dice simplemente que están llamados a persistir y perseverar. Lean esos 7 mensajes a esas 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Dice, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y de nuevo, muchas personas no entienden lo que dicen las Escrituras. Él no está diciendo que tu persistencia juegue un papel en tu salvación. Esta palabra para ser salvo puede referirse a curación o sanidad, puede ser una restauración de un ataque espiritual, tiene varios significados. Pero esa palabra para ser salvo es una palabra de victoria. Habla de victoria, de liberación. Y lo que está diciendo es esto. Dense cuenta, perseveren, persistan hasta el fin, porque al final está la victoria. ¿Y de qué crees que habla? Él habla del rapto. Y luego concluye este pasaje. Mira el verso 14, donde dice, y cuando vean la abominación desoladora, y hay algo interesante, las personas que creen en la doctrina de la inminencia casi nunca hablan sobre el significado de la abominación desoladora. No hablan de muchos pasajes. Les daré un ejemplo. Hay un predicador muy conocido en todas las diferentes estaciones de televisión y me agrada mucho, pero respetuosamente tengo desacuerdos con él. Y le oí enseñar sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y mientras hablaba de esto con respecto al rapto, adivinen qué versículo ignoró. El verso 5. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la venida del novio, dice que se retrasó. ¿No es significativo? No me crean a mí, lean la parábola. Mateo 25, verso 5. Cuando habla algo que es para la iglesia, y él entendió que esta parábola tenía implicaciones para el rapto. Pero él simplemente no quería hablar sobre el hecho de que, en cuanto a la venida del Mesías para la iglesia, él se retrasará. ¿Por qué? Porque eso no concuerda con la doctrina de la inminencia. Leamos otra vez lo que dice el verso 14. Cuando vean, ustedes, a esos con quien él está hablando, los discípulos, cuando vean la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, y luego cambia, porque ese es el último evento que la iglesia verá, la abominación desoladora.
Luego sucederá el sellado de Israel. Eso tiene que suceder primero, pero ese sellado no es algo que podamos ver con los ojos. Sucederá y sucederá antes del rapto, pero lo que dice es esto: cuando vean esto, y luego hace un cambio. Él dirige su atención ¿a quiénes? A los de Judea. ¿Por qué? Él nos dice por qué. Por el fin. ¿A qué fin se refiere? Al fin de la era de la iglesia. Permítanme concluir diciendo que hay muchas enseñanzas problemáticas sobre la tribulación. No hay ninguna razón, oigan atentamente, porque generalmente cuando hacen una pregunta sobre el rapto, quieren saber, ¿crees que será antes, en medio o después? No apoyo ninguna de esas cosas, ninguna. Simplemente creo que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios, y esos tres puntos de vista, antes, en medio o después, no concuerdan con esa otra perspectiva. Y lo que quiero que oigan es esto: no hay ninguna razón bíblica, ninguna en lo absoluto, para decir que el rapto ocurre a la luz de la tribulación. No hay ningún versículo que vincule estas dos cosas. Todo eso son doctrinas de hombre. Y cuando seguimos a los hombres, en lugar de las Escrituras, tendremos confusión y seremos engañados. Entonces, cuando miramos la tribulación, esos últimos 7 años, gran parte de lo que se dice al respecto es incorrecto. Lo que deben entender es esto: sí, esos 7 años serán años difíciles. Primero, serán difíciles para los creyentes, y después difíciles para Israel y para aquellos sobre quienes se derramará la ira de Dios. Vemos que la tribulación, esos 7 años, serán un tiempo de problemas, dificultades y persecución. Pero las personas que estarán sufriendo no serán las mismas. No serán las mismas personas durante todos esos 7 años. No puedes derivar eso de las Escrituras. Y además, la tribulación no tendrá la misma fuente. Comienza con el concepto de tribulación, que es la persecución que hace el enemigo. Satanás es satánica. Pero en la segunda mitad, y solo en la segunda mitad, veremos que el sufrimiento será la ira de Dios. Él será la fuente del sufrimiento. Por tanto, no es una tribulación constante de 7 años de la ira de Dios. No habrá una sola fuente de la tribulación y no serán las mismas personas las que sufran todo el tiempo. Y es por eso que debemos ser muy cuidadosos en lo que creemos. Siempre usen las Escrituras para filtrar todo, incluso todo lo que les estoy diciendo yo. La tribulación trae mucha confusión. Bueno, cierro con eso, hasta que nos encontremos en nuestra próxima sesión, cuando estudiaremos y responderemos la pregunta: ¿en verdad hay santos de la tribulación? ¿La Biblia habla de tal grupo de personas? Mi respuesta para ustedes es no. Pero evaluemos esto juntos a partir de la palabra de Dios. Disfruten su descanso y nos veremos luego de este descanso para responder la pregunta: ¿existen los santos de la tribulación? Are there tribulational saints? The title of this study is El título de este estudio es ¿existen los santos de la tribulación? Muchos de los que creen en la llamada tribulación te dirán que estos santos surgirán de un gran avivamiento que se producirá después del rapto. Examinaremos algunos pasajes que ellos utilizan para enseñar sobre este maravilloso avivamiento de los últimos días, que tendrá lugar después del rapto. Pero yo te sugeriría lo siguiente: cuando leemos la Escritura y vemos lo que dice la palabra de Dios, tal creencia no es bíblica. Ahora, recuerda, estamos hablando
del período conocido como la semana 70 de Daniel, después del arrebatamiento. Y para el propósito de esta discusión, no es necesario establecer un momento específico para el rapto. Según la opinión de estas personas, durante la semana 70 de Daniel, durante esos últimos 7 años de existencia en el mundo actual, se producirá un gran avivamiento y serán estas personas quienes serán perseguidas en un tiempo que se denomina la Gran Tribulación. Una de las cosas que ellos te dirán es la siguiente, que la Gran Tribulación se refiere al derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Pero yo te diría que esa es una suposición incorrecta. Cuando miramos lo que dice la palabra de Dios, esa gran tribulación no debe confundirse con el período de la tribulación. Esa gran tribulación está dentro de la semana 70 de Daniel y se trata del derramamiento de la ira de Dios. Sin embargo, ellos enseñan que en medio de todo esto habrá un gran avivamiento y te dirán que este avivamiento será provocado por 2 fuentes principales. La primera fuente son los 2 testigos. Yo sugeriría, en cuanto a estos 2 testigos, que su misión principal es Israel y no las naciones. En segundo lugar, ellos te dirán, y oye esto con mucha atención, ellos te dirán que esos 144,000 serán evangelistas judíos. Pero aquí está el problema. Yo no conozco ninguna escritura que diga que estos 144,000 individuos judíos son evangelistas. No conozco ningún lugar donde la palabra de Dios llame a este grupo de personas evangelistas. Todo esto ha sido inventado por individuos, por teólogos, para justificar sus creencias, con el fin de intentar que su doctrina encaje en la revelación de la palabra de Dios. Pero lo que haremos en esta sesión es estudiar la palabra de Dios para ver si ella efectivamente habla de santos de la tribulación o no. Dicho esto, les invito a abrir sus Biblias y leer conmigo el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Les mencioné anteriormente que el 5º sello se abrirá durante la primera parte de la semana 70 de Daniel y está relacionado con esa primera mitad de la semana 70, cuando el imperio del anticristo tendrá autoridad. Él hablará de manera blasfema. Él hará cosas grandiosas pero a la vez impías, y obrará en contra de los planes de Dios. Y encontramos que, en medio de este tipo de comportamiento blasfemo, se nos dice que se romperá ese 5º sello, tras el que muchos creyentes sufrirán por su fe, sufrirán por el testimonio que su fe traerá, y eso es algo precioso para Dios. Y luego, me gustaría que fuéramos al mismo 6º capítulo del libro de Apocalipsis, pero quiero que mires el versículo 12, Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Noten lo que dice aquí. Miré, cuando abrió el 6º sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Y noten que dice que el sol se volvió negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Recuerden que se nos dice bíblicamente en el libro de Joel, en ese libro de Joel, en el capítulo 2, hacia el final del capítulo, que es el capítulo 3 en el texto hebreo, allí se habla de señales, que sucederán eventos cósmicos, que veremos caer estrellas del cielo y que veremos justo lo que dice aquí, que el sol
se volverá negro como silicio, se oscurecerá y no dará su luz, y la luna se volverá roja como sangre. ¿Y cuándo sucederá esto? Presta atención. Esto sucederá antes del día del Señor. Pero miren lo que dice la Escritura en este pasaje. Una vez más, capítulo 6, versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera suelta sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y luego, si bajas al verso 15, dice esto: y los reyes de la tierra, los hombres grandes, y los ricos, los comandantes y los poderosos, así como también los esclavos y los hombres libres, así que no importa quiénes sean, ¿qué dice aquí? Que estos individuos se esconderán en las cuevas y en las rocas de las montañas, y proclamarán, mira el verso 16, le dirán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y también, oye con cuidado, y de la ira del Cordero. Lo que este pasaje está diciendo, y recuerden que estamos en el sexto sello, es que la ira del Cordero, en otras palabras, la ira de Dios, se está anunciando. Esto solo nos advierte que esa ira aún no ha comenzado a ser derramada. ¿Cómo lo sabemos? La gente sabe que es inminente. Eso es lo que es inminente, su ira. Y por lo tanto, las personas se están escondiendo debido al miedo que sienten. Todos se están escondiendo, ricos y pobres, esclavos y libres, los reyes, todo el mundo, porque la ira de Dios producirá una destrucción mundial. Pero encontramos algo en la Escritura. Mira el verso 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Eso suena como si la ira de Dios ya estuviera allí. Pero aprenderemos algo. Mira ahora el siguiente capítulo, el capítulo 7. Y mientras pasas al capítulo 7, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo en el libro de Apocalipsis comienza la ira de Dios? La respuesta es en el capítulo 8, con los juicios de las trompetas. Y durante los juicios de las trompetas, un número que veremos repetirse con frecuencia es el número 1/3. Y eso habla de que el juicio de Dios, su ira, está siendo derramada, pero no en su totalidad. Mas cuando miramos la Escritura, y específicamente el capítulo 16 de Apocalipsis, tratamos con otro juicio. Este es el juicio de las copas. Algunas Biblias dicen en inglés los juicios de los frascos. Y descubrimos que en esos juicios, en esas copas, la ira de Dios se derrama de manera completa y cae en su totalidad. Y lo que te sugeriría es lo siguiente: que esa ira, que para ese momento será inminente, que está a las puertas, todavía no ha comenzado a ser derramada. ¿Y por qué lo digo? Bueno, mira ahora el capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice: después de estas cosas, lo que significa después de los primeros juicios de los sellos. Y estos sellos, los primeros 5 sellos, no representan nada que Dios esté haciendo. Todos tienen que ver con aquel que es llamado muerte, que sale del infierno, y ciertamente Dios no sería el que perseguiría, como lo indica el 5º sello, a aquellos que se aferran firmemente al testimonio de la palabra de Dios y dan testimonio del Mesías. Esto no tiene nada que ver con la ira de Dios, estos eventos de los sellos. Pero pasemos al capítulo 7. Después de estas cosas, vi a 4 ángeles de pie,
en las 4 esquinas de la tierra. Estas 4 esquinas hablan de los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente y occidente. Lo que esto quiere decir es que esto afecta al mundo en su totalidad, en todo lugar. Y dice aquí que estos 4 ángeles que están de pie en las 4 esquinas de la tierra están sosteniendo los 4 vientos de la tierra para que el viento no sople sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto tiene que ver con la creación. El mar, la tierra y los árboles hablan de la creación. Verso 2. Luego vi otro ángel que subía del oriente. El oriente, como hablamos anoche, representa el juicio. Vi otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido. ¿Y qué se les había concedido? Hacer daño, herir a esta tierra, derramar el juicio de Dios sobre esta tierra. ¿Y qué descubrimos aquí? Que hay una interrupción. Este otro ángel les impide hacer eso. Mira de nuevo. Vi otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora, cuando dice siervos de Dios, ¿qué significa? Un siervo es alguien que tiene un llamado en su vida. Y estos siervos provienen de las 12 tribus de Israel. Estoy muy consciente de que la tribu de Dan no se menciona y que la tribu de Manasés reemplaza a Dan. Algo muy interesante, pero eso es para otro estudio. Lo que vemos es que hay 12,000 individuos de 12 tribus. Y si haces el cálculo, eso da 144,000. Permíteme hacer una pausa un momento para compartir contigo que el número 12 y todo lo que se relaciona con múltiplos de 12 tiene que ver con el reino de Dios. Por ejemplo, si miras en la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, encontrarás esto. Hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén, y en cada puerta hay un fundamento. Así que hay 12 puertas y hay 12 fundamentos. Las puertas representan a las tribus de Israel y los fundamentos representan a los apóstoles, a los 12 apóstoles. Y luego la muralla de la ciudad es de 144 codos de altura, 12 por 12. Y los ancianos son 24, 12 por 2. Y en cuanto a las dimensiones de esa ciudad, mide 12,000 por 12,000 por 12,000 estadios. Todo esto muestra que el número 12 es el número del reino. Y por lo tanto, lo que debemos deducir de Apocalipsis capítulo 7, y, por cierto, en vez de discutir sobre quiénes son estos 144,000 en detalle, simplemente diré que los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7 no son el mismo grupo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Todo lo que sabemos acerca de este grupo en el capítulo 7 es que serán sellados y que provienen de las tribus de Israel y que tienen un llamado en sus vidas. Eso es todo. Otro punto que debemos recordar es que estos del capítulo 7 están en la tierra. Pero cuando llegamos al capítulo 14, ese otro grupo está vinculado de manera única al Mesías. Ese grupo sigue al Cordero donde quiera que va, y ese grupo no está en la tierra.
cuando lo examinas, te das cuenta de que ese grupo está, ¿dónde? En el cielo. Ellos están alabando y adorando a Dios. ¿Cómo? Delante del trono del Dios viviente. Dos lugares diferentes y dos pueblos que son definidos por dos verdades diferentes. ¿Qué dos verdades? En el capítulo 7 es el pueblo del antiguo pacto. En el capítulo 14 son definidos por su relación con el Cordero. Lo que vemos es lo siguiente. Este primer grupo es sellado, estos 144,000, y solo después de este evento es que la ira de Dios puede empezar a derramarse. Pero antes del derramamiento de la ira de Dios en el capítulo 8, y no antes, vemos algo más. Algo de lo que hablábamos en la tercera sesión, y me refiero a que en Apocalipsis 7, 9 al 12, vemos otro grupo. Les sugeriría que es el mismo grupo que aparece en Apocalipsis 14, pues están en el mismo lugar, delante del trono de Dios, adorándole, alabándole y agradeciéndole por la salvación, por esta gran victoria. Lo que sabemos es lo siguiente. La ira de Dios aún no ha iniciado. Entonces, debemos afirmar algo. Debemos señalar que allí la ira de Dios no ha comenzado aún. Pero según quienes enseñan que existen los santos de la tribulación, este grupo está compuesto por creyentes que llegan a la fe después del rapto, en el tiempo de la tribulación, es decir, en la semana 70 de Daniel. Pero el problema es que ellos dicen que absolutamente toda la semana 70 de Daniel se trata de la ira de Dios. Pero eso no tiene asidero, no hay verso que lo respalde. Recuerden lo que aprendimos en Apocalipsis 13. La primera mitad de la semana 70 de Daniel, el anticristo tendrá libertad, ejercerá la autoridad que le será otorgada para hacer lo que desee, para vivir de un modo blasfemo y establecer un imperio blasfemo. Entonces, sobre estos de Apocalipsis capítulo 7, versos del 9 al 12, este grupo de personas vestidas con túnicas blancas que sostienen ramas de palma en sus manos, representando su confianza y dependencia en el Mesías, en el Cordero, para su victoria. Sobre ellos debemos entender que se trata de personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ellos representan la iglesia. ¿Y qué sabemos? La iglesia será arrebatada al cielo. ¿Cuándo? Antes de la ira de Dios. Insisto, si examinas el Apocalipsis, descubrirás que la ira de Dios no empieza sino hasta el capítulo 8. Lo que me gustaría hacer es examinar algunos versos a continuación del capítulo 7, que son de lo más informativos. Vayan conmigo, por favor, al verso 14. Vemos aquí que en los versos anteriores, en el verso 13 dice, uno de los ancianos me preguntó, este es Juan hablando, uno de los ancianos le preguntó a Juan lo siguiente, ¿quiénes son estos vestidos con túnicas blancas y de dónde han venido? Y Juan no tiene idea. Le dice, Señor, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Debemos prestar atención al lenguaje y a la gramática. Descubrimos que en griego existe algo llamado el artículo definido. Es un artículo muy importante. ¿De qué se trata? La mayoría de ustedes sabrá que se trata de el o la. En inglés, solo existe una palabra para decir el o la, y es the. The es solamente the man, the woman, the boy, the girl. Y podemos usarlo en esa única construcción gramatical en inglés.
Pero el griego es un idioma muy distinto al inglés. En el griego que usa el Nuevo Testamento, el artículo definido, que para mí es simplemente the, aparece en 24 formas diferentes. Generalmente, el artículo definido habla de algo específico y con frecuencia le agrega énfasis al diálogo. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 21, que habla de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, sabemos que la abominación desoladora ya ha sucedido en ese punto medio. Y el final del cual habla el Mesías, que es el final de la era de la iglesia, o el rapto, ya pasó. Y luego de ese arrebatamiento, ¿qué sabemos? Sabemos que el anticristo empezará a perseguir a Israel, al pueblo judío, y por eso vemos aquí que Dios dice que los que están en Judea huyan, porque habrá un tiempo que no se llama la gran tribulación, sino simplemente gran tribulación. El artículo definido la no está allí. Cuando hablamos de la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, habrá tribulación, pero simplemente se llama gran tribulación. Pero cuando la Biblia se refiere al sufrimiento y la persecución que el anticristo traerá sobre la iglesia, a eso se le llama, con el fin de enfatizarla, se le agrega el artículo y se le llama la gran tribulación. No tiene nada que ver con la ira de Dios, como muchos enseñan. ¿Por qué se enfatiza esto? Muy sencillo. Se enfatiza porque este pueblo estará sufriendo por su fe. Y eso es importante para el Mesías. Es importante para Dios que estas personas estén sufriendo debido a su fidelidad a la verdad de las Escrituras. Noten lo que dice la Biblia en este pasaje y volvamos a donde quedamos. Verso 14, a la mitad. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han blanqueado, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Ellos han demostrado su pureza, que viene a través de la fe en el Evangelio, la fe en el Cordero. Y demostraron esa fe al estar dispuestos a ser perseguidos. ¿Por quién? Por el anticristo. Ahora, recuerda lo que vamos a hacer en nuestro próximo mensaje esta noche. Vamos a responder la pregunta: ¿verá la iglesia al anticristo? La gran mayoría de los maestros bíblicos de la actualidad responderán que no a eso, y te enseñarán incorrectamente, como repetiré más adelante. Te dirán que el rapto nos libra de la persecución del anticristo. Mi problema es este: no conozco la escritura que respalde esa perspectiva. Desearía que fuese así. Personalmente preferiría eso, pero no lo veo en la escritura. Lo que yo veo es esto: que el anticristo usará su autoridad con el fin de blasfemar contra Dios y para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está bien que seamos vencidos en este cuerpo. Está bien que nos maten. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en carne y sangre. ¿Acaso no sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios? No importa lo que le pase a este cuerpo, lo que el enemigo pueda hacerle. La palabra de Dios nos dice que Él nunca me permitirá ser probado más allá de lo que puedo soportar. Él me dará la gracia, unción y poder para superar esta persecución,
para vencer el miedo, para vencer el dolor, con el fin de que tú y yo podamos permanecer en la fe, fieles a la verdad, a pesar de lo que podamos sufrir. Y la buena noticia es esta: lo que sea que le hagan a este cuerpo, no es importante, porque tenemos la esperanza de un cuerpo nuevo. Entonces la Escritura dice aquí, mire de nuevo el verso 14, que dice: estos son los que salen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han vuelto blancas en la sangre del Cordero. Verso 15. Por lo tanto, ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. No es el templo en la tierra, sino el templo en el cielo. Y esta no es una bendición especial para aquellos que sean perseguidos después del rapto. Esto es, a lo que se refiere aquí al final del capítulo 7, está disponible para todo individuo, para todo el que forme parte del arrebatamiento. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, recuerden lo que aprendimos, hubo un ángel que retrasó esa ira de Dios hasta el sellado de los 12,000 de esas 12 tribus de Israel. Y también sabemos que tenemos una promesa en 1 Tesalonicenses 5:9, de que no hemos sido destinados para la ira, sino para obtener salvación, o en otras palabras, con el fin de que experimentemos la victoria con el Mesías en su reino. Esto no está hablando aquí en Apocalipsis 7 acerca de santos de la tribulación. Esto está hablando de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, incluso aquellos que enseñan un rapto pretribulacional entienden algo: que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios. ¿Cuál es mi gran debate con eso? Mi gran debate es simplemente este. Ellos dicen que toda la semana 70 de Daniel, que en todos esos últimos 7 años, en todos ellos, se estará derramando la ira de Dios, pero yo no veo eso en la Escritura. Estoy de acuerdo con ellos en que no vamos a experimentar la ira de Dios, pero veo que la ira de Dios no se manifiesta durante toda la semana 70 de Daniel, sino solo después de la abominación desoladora. Solo después del sellado de esos 144,000, y solo después de que ocurra el arrebatamiento. Y realmente creo con todo mi corazón que lo que vemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9, 10, 11 y 12, está hablando del rapto de la iglesia. Y el beneficio de ser parte del rapto está aquí, donde dice, versículo 15, por lo tanto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Y sabemos algo. Tenemos una promesa. La Escritura dice que a través del rapto, donde esté el Mesías, allí estaremos con él. Entonces, ¿esto que vemos aquí es solo para los santos de la tribulación? No, no es así. Es para todos los creyentes, para todo el que forme parte de ese rapto. Dice, ellos, verso 16, ellos no tendrán hambre nunca más, ni sed nunca más. El sol no los golpeará, ni calor alguno. Es decir, que ellos tendrán paz y felicidad. No habrá incomodidad entre ellos. Verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará hacia fuentes de agua viva. ¿Esto es nada más para estos santos de la tribulación, como algunos enseñan? Absolutamente no. Estas son bendiciones y promesas para toda la congregación de los redimidos, para todo el cuerpo del Mesías. Y luego dice, mira al final del capítulo 7, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué habrá lágrimas en sus ojos? Bueno, ellos han salido de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Será el peor momento de persecución para los creyentes en toda la historia. ¿Y quién será aquel que la cometa? Será el anticristo. ¿Y por qué estaremos sufriendo? Porque estaremos defendiendo la justicia de Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que el anticristo es el hombre de iniquidad. Eso significa que él está en contra de la ley, y la ley no nos salva, pero la ley sigue siendo la norma para discernir lo que está bien y lo que está mal. O en otras palabras, la ley revela y define la justicia. Y el anticristo está en contra de la ley porque él odia la justicia. ¿Por qué razón? Lo he dicho con frecuencia. Porque la justicia manifiesta la gloria de Dios. Y ni el anticristo ni su imperio quieren nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Ellos odian la gloria de Dios. Y eso no debería sorprendernos, porque si lees Isaías 40, verás que Satanás quiere poner su trono sobre el trono de Dios. Y eso es lo que el anticristo querrá hacer, establecer su reino y su trono. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde exactamente? En el lugar santísimo. Nosotros nos levantaremos en contra del carácter del anticristo, de ese hombre de iniquidad, de ese ser impío, y vamos a sufrir por nuestra fe. Cada vez que nos levantemos por la verdad, vamos a sufrir. Y hoy, la gente más que en cualquier otro momento de la historia, oye bien, oye lo que dicen los expertos que siguen la actividad misionera en todo el mundo para el Evangelio. Hemos entrado en un tiempo de gran persecución contra los creyentes. Y cada año está empeorando. Y continuará empeorando más y más. Y lo siento, pero yo debo rendir cuentas, no a ninguno de ustedes, sino ante el Rey de Reyes. Y esta enseñanza de que antes de que las cosas se pongan difíciles, antes de que venga el anticristo, seremos arrebatados, es una falsa doctrina. Cuando miramos la Escritura, vemos algo. Vemos que habrá sufrimiento una y otra vez. El Mesías lo dijo. Hablamos de esto cuando leímos Marcos 13, verso 5. Vimos que vendrá un tiempo de gran persecución. ¿Por qué no podemos verlo si ya ha empezado en el mundo entero? ¿Por qué creen los que viven en Occidente que escaparán de esta realidad? ¿No ven que la corrupción de ese espíritu del anticristo ha penetrado este mundo? ¿No ven toda la confusión, el engaño y la rebeldía? Es muy fácil de percibir, porque la Biblia dice que Dios nos hizo varón y hembra. Pero ahora los médicos están confundidos. La gente ya no sabe responder. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Puede un hombre dar a luz? Este mundo está confundido al respecto. Y todo se basa en una cosa. Todo el mundo sabe la verdad, que los hombres no dan a luz niños, solo las mujeres. Entonces, ¿por qué la confusión? Porque quieren estar en paz con el gobierno. Cada vez habrá más y más derechos humanos y libertades que nos serán quitadas. ¿No ven que eso ya está sucediendo en todo el mundo? Y lo que necesitamos entender es que Dios nos ha llamado a expresarnos en contra de eso. No a ser tímidos, no a sentir temor ni estar de acuerdo con el espíritu del anticristo, sino a levantarnos. Y mi preocupación es la siguiente. Mi preocupación
es que ya estamos viendo al cuerpo de creyentes retroceder. Aceptar cosas que la palabra de Dios dice que son una abominación. ¿Y su excusa? Bueno, toleraremos esto para poder seguir hablando del Evangelio. Te diré algo. Cuando toleras el pecado, pierdes la unción para compartir el Evangelio. Solo piénsalo, es muy obvio. Queremos un avivamiento. Ahora, quiero concluir esta lección tratando una más de estas falsas doctrinas que mencioné anteriormente, y me refiero a la que enseña que habrá un gran avivamiento después del rapto. ¿Cuál es la base de esa creencia? Bueno, ellos acuden a un pasaje en particular que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11. Vamos a ver este pasaje y luego concluiremos esta sección. Romanos, capítulo 11. Una de las cosas que vemos aquí es que el apóstol Pablo, y mencioné esto anoche, el apóstol Pablo anticipaba, él creía, él esperaba que el pueblo judío en los últimos días llegase a la fe en el Evangelio. Pero lo que me dice la Escritura, Romanos capítulo 11, lee conmigo por favor el versículo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11. En una de nuestras conferencias hace algunos años, antes del COVID, compartí esta escritura, porque hay un grupo en Israel que enseña esta herejía, esta falsedad. Y esta es su lógica. Verso 11. Digo pues, han tropezado. ¿De quién habla? De Israel, del pueblo judío. ¿Han tropezado ellos para que cayesen? Ahora, la mayor parte de la iglesia cristiana probablemente afirmaría esto, aquellos que abrazan la teología del reemplazo. Pero Pablo no abrazó esta herejía de la teología del reemplazo. Él dice, ¿han tropezado ellos para que cayesen? Y dice en griego migineto, que significa que eso nunca suceda. Ese pensamiento nunca debe entrar en la mente de nadie, la idea de que Dios haya terminado con Israel. En la mayoría de las Biblias simplemente dice, de ninguna manera o de ningún modo. Pero esto es lo que Pablo dice. Sino que su caída fue para provocarlos a celos, porque a través de su rechazo al Evangelio, la salvación ha llegado a los gentiles, con todos los beneficios de la salvación. Por eso habla de provocarlos a celos. Cuando ellos vean las bendiciones de Dios, el poder de Dios, los dones de Dios sobre los creyentes gentiles, ellos sentirán celos, se verán provocados. Pero nota qué más dice este pasaje. Versículo 12. Ahora, si su caída, es decir, su alejamiento del Evangelio, es riqueza para el mundo, es decir, que ha impulsado la proclamación del mensaje del Evangelio al mundo, y su fracaso significa riqueza para los gentiles, es decir, para las naciones, entonces dice algo muy importante. Dice, ¿cuánto más su plenitud? Yo subrayaría eso. Esta es la base para que Pablo anticipe, crea y espere que Israel sea restaurado. ¿Todo Israel? No, un remanente. Y sabemos por el profeta Zacarías que ese remanente en los últimos días, al final de la semana 70 de Daniel, constará de 1/3 del total. Leamos ahora el verso 13. Porque le hablo a los gentiles, por cuanto yo soy el apóstol para los gentiles, para magnificar mi ministerio. Es decir, al vivir recta, piadosa, obediente y sumisamente, provocarán a Israel a que venga a la fe. Así que dice, para magnificar mi ministerio. Versículo 14. Por si en algún modo logro provocar a celos a los de mi carne, y salvo a algunos de ellos.
Pero luego mira el verso 15. Aquí es donde se vuelve más interesante y donde realmente está el malentendido para algunos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, a través del rechazo de Israel al Evangelio, ese mensaje de salvación, esa maravillosa proclamación de esperanza y vida eterna, se extendió por las naciones. Y sabemos que Dios es fiel. Incluso en los últimos días, en el tiempo del fin, habrá un ángel que saldrá y proclamará ese evangelio eterno como testimonio a las naciones. Mateo 24, verso 14. Así que dice, volviendo a Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación? Vemos que Pablo anticipaba que ellos aceptarían y dice, esto es lo que se producirá, vida de entre los muertos. Ahora, ¿cómo resumirías en una palabra lo que acabamos de decir? Vida de entre los muertos. Lo responderé. Esa palabra tiene que ser resurrección. Y la resurrección es una palabra de reino. Lo que está diciendo aquí es que cuando Israel se reconcilie, ese tercio, ese remanente, en los últimos días, cuando eso suceda, el reino vendrá. Últimamente hay un grupo que dice que todo Israel será salvo, pero ellos no saben de qué están hablando. Tienen una comprensión equivocada de lo que esto significa. Mira por favor el verso 25 del capítulo 11 de Romanos. Versículo 25, que dice, porque yo no quiero que ustedes, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? A creyentes. Él entiende que había confusión entre los creyentes y, por lo tanto, dice, yo no quiero, hermanos, que ustedes estén en contra del conocimiento de este misterio, que no sean sabios en su propia opinión. ¿De qué está hablando? Oye con cuidado. Dice, ceguera, literalmente ceguera, le ha sucedido a Israel en parte. Es decir, siempre ha habido creyentes judíos. Hay personas judías que vienen a la fe hoy en día en Israel y en todo el mundo. Así que este endurecimiento que ha sucedido a Israel, esta ceguera, esta falta de visión, es solo parcial. Eso es lo que dice. Que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo subrayaría eso. Existe una medida plena de gentiles que van a entrar, es decir, que formarán parte de la familia de Dios. ¿Y qué pasará cuando la totalidad de los gentiles entre? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Que después de que eso pase, Dios se volverá ¿a quiénes? A Israel. No habla de un gran avivamiento en los últimos días entre las naciones. Y ten cuidado, porque sí pasará que durante esos últimos 7 años, en la semana 70 de Daniel, que muchos llaman la tribulación, habrá personas que llegarán a la fe, serán santos en esa tribulación. Sabemos que habrá un remanente de Israel, un tercio, que comenzará en este periodo, que sobrevivirá y llegará a la fe. Y también habrá gentiles que llegarán a la fe, pero no habrá ningún gran avivamiento después del rapto. La Biblia simplemente no habla de eso. La Biblia dice algo diferente y trataremos eso luego. Pero quiero concluir esta sección y mira por favor el verso 26. Después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir todo Israel? Bueno, está hablando de Israel como el pueblo del reino. Y vimos anoche, en Génesis, capítulo 18,
versículo 3, que Israel será una congregación de pueblos. No solo del pueblo judío, sino de pueblos, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Así que este Israel incluye un componente gentil y a la vez habrá un componente judío. Y es por eso que él cita Isaías 59:20 cuando dice: un libertador saldrá de Sión y apartará la pecaminosidad de Jacob. Algunas Biblias colocan impiedad, pero es literalmente la palabra para pecaminosidad de Jacob. Y él los llevará, si sigues leyendo, él los llevará a ese pacto y los establecerá. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice que después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios se volverá hacia Israel. Tras la plenitud de los gentiles, después de que eso haya sucedido, no creas en un grandioso avivamiento mundial que tendrá lugar, como algunos enseñan, gracias a los 144,000 a quienes ellos llaman evangelistas judíos. Pero la Biblia no los llama así. Jamás dice que ellos evangelizarán. ¿Qué es lo que dice? Tocaremos ese punto más adelante. Pero lo que debemos entender es que después del rapto, veremos que será un gran tiempo de salvación para ese remanente de Israel y para otro pequeño remanente de las naciones. Alabado sea Dios por eso. Pero no debemos esperar que después de que comience la ira de Dios haya ningún gran avivamiento. ¿Por qué? Bueno, concluyamos con eso. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 9. Recuerden lo que les dije. Les compartí que la ira de Dios en el libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 8 con el juicio de las trompetas. Y quiero que lean conmigo el verso 20. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Esto está en el juicio de las trompetas que representan la ira de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero el resto de la humanidad, que no resultó muerta por estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Después de que caiga el juicio de Dios, no creas que habrá un gran avivamiento entre las naciones. La Biblia no dice eso. Veamos un versículo más de las Escrituras. Vamos a leer no el juicio de las trompetas, sino el juicio de las copas, en el que la ira de Dios será completa. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lee, por favor, el final del capítulo 6 de Apocalipsis. Allí habla del juicio de Dios y de su ira. Mira el verso 21. Dice aquí que grandes piedras de granizo cayeron sobre los hombres, y cada una de estas piedras de granizo pesaban como un talento. Es una gran cantidad de granizo. ¿Y qué hizo la gente? Blasfemaron a Dios a causa de esta plaga de granizo, porque la plaga era terriblemente grande. Insisto, ya sea que estemos hablando de la ira parcial de Dios en el juicio de las trompetas, o de la medida completa de su ira en el juicio de las copas, no encontramos que se vaya a presentar un gran tiempo de arrepentimiento. Lo que vemos es a esos 144,000 que no son evangelistas, sí son fieles a Dios, pero nunca se les llama evangelistas. Ellos no proclaman el Evangelio. De hecho, si miras esa sección en Apocalipsis 14:6, encontramos que un ángel será quien proclame ese Evangelio eterno, como testimonio al mundo. Nunca se ha presentado a esos 144,000 como evangelistas. Ellos no son el catalizador de algún gran avivamiento en los últimos días.
No. Lo que debemos entender es esto. Cuando Dios comience a derramar su ira en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, no debemos tener la expectativa de un gran mover de salvación entre las naciones. ¿Serán salvos algunos? Sí, pero no será un gran avivamiento. Donde sí veremos una gran cantidad de decisiones de salvación es en ese remanente israelita. Eso será posible a través de la obra de esos dos testigos, a quienes veremos más adelante, y que hacen un énfasis en llamar a Israel al arrepentimiento. Y en segundo lugar, veremos que la segunda venida del Mesías mismo será clave para llevar a ese remanente de Israel a la salvación. Así que, ¿existen estos santos de la tribulación? No lo veo en la Escritura. Y cuando oigo a alguien que dice, «Oh, viene un gran avivamiento mundial en los últimos días», es una falsa creencia. Y están confundidos acerca de la gran tribulación. No se relaciona con la ira de Dios, se relaciona con la persecución por parte del anticristo contra los creyentes y con lo significativa y preciosa que es para Dios. La gran tribulación, basado en lo que vimos en Apocalipsis, ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Así que cuando analizamos algunas de estas enseñanzas populares con respecto a los últimos días y las comparamos con la palabra de Dios, descubrimos que muchas de estas cosas que la gente cree y comparte no están fundamentadas en las Escrituras. Necesitamos ser personas que estudien para mostrarse aprobados, no para encajar en un grupo, no para ser populares, sino para ser fieles y verdaderos al Señor de señores y al Rey de reyes. Cuando Él regrese, tendrá escrito en sus muslos esas dos palabras, fiel y verdadero. Yo quiero ser alguien que luche por la verdad y que sea encontrado fiel. Mi esperanza y mi oración es que te unas a mí en ese deseo de estudiar la palabra de Dios para que seas hallado fiel y camines en la verdad. Cierro con esto hasta nuestro próximo mensaje después de la cena. Que Dios les bendiga y Shalom desde May Israel. God bless you. Shalom. I